Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Me serviría eso que decíamos ayer para recordar que cuando el hype con HL Alicante era inmenso y parecía que el equipo podía aspirar a todo, había quien recordaba que había un calendario que hacía que en las últimas semanas HL Alicante supiera realmente dónde tiene que estar. Es verdad que hay contextos de enfermedades, de jugadores tocados, de lesiones y demás que pueden maquillar ligeramente la realidad de HL Alicante, pero estos partidos, empezando sin ir más lejos por Movistar Estudiantes que se ganó y por Betis que se perdió, van a decir realmente la capacidad que tiene HL Alicante. Nada como medirte a tus iguales, a los que están un poco por arriba y a los que están un poco por abajo, para saber cuál es tu lugar en el mundo. Vamos al lío. Derrota dolorosa de HL Alicante en un partido con muchos jugadores enfermos o saliendo de enfermedad y alguno tocado. Analizamos con nuestros tertulianos la hora de verdad para HL Alicante, los últimos partidos que van a decir dónde queda el conjunto de Pérez Caínzos. Venga, hoy 25 minutos todos para HL Alicante. Enseguida repasamos ese partido. Antes, como siempre, presentamos a nuestros tertulianos. Ramón Juan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar una semana más, esta vez después de una derrota, pero con ganas de hablar mucho de HL Alicante. Oye, ¿qué tal han ido las vacaciones? ¿Has echado mucho de menos? Bueno, no, el baloncesto lo tuviste el viernes. Sí, la verdad es que no, la Liga no te da tiempo a parar mucho en estas vacaciones. De hecho, la próxima semana también hay jornada intersemanal, con lo cual ni nosotros ni los jugadores tienen tiempo para echar mucho tiempo pensando en las derrotas, y hay que pensar ya en el siguiente partido ante Fuenlabrada y seguir luchando por los objetivos. Margalindo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Aitor Baró. Decía Ramón eso de 5 partidos en apenas nada. Tú que sabes lo que es Estados Unidos y lo que significa, es nuestro March Madness particular. Sí, desde luego, con esos partidos, como te has comentado, algunos que pensábamos o a priori parecía que podíamos perder y que ganamos, y este de Sevilla contra Betis, bueno, el average sí que estaba muy difícil conseguir equilibrarlo porque habíamos perdido de 19 puntos, ni más ni menos allí, pero claro, uno en casa, que es donde realmente el equipo es fuerte, nunca le gusta perder, no nos dejó buen sabor de boca el partido. Un partido del que vamos a analizar muchísimas cosas. Empezamos ya a ver las imágenes de ese partido. Un partido en el que Brad Davison se fue hasta los 28 puntos estando malo, lo vimos tener que salir corriendo al cuarto de baño en algún momento. Tyler Harris había estado incluso ingresado un día en el hospital. Había muchos condicionantes frente a un rival que a mí particularmente me gustó, porque sabía dónde tenía que poner el balón para que se decidiera el partido y lo puso en esos jugadores. Sí, y la verdad es que hablando de condicionantes externos, Betis también venía en una situación complicada porque a nivel institucional tenían problemas por su patrocinador mexicano que bueno, ha salido del club. De hecho, esta semana cortaron a un jugador, han despedido a personal del club, y a pesar de todo, pues bueno, la verdad es que el equipo mostró muy buen nivel, sobre todo Polanco y Joaquín Rodríguez en el perímetro nos hicieron muchísimo daño. Y bueno, al final acabaron teniendo a HL Alicante siempre jugando incómodo y no llegando a ser el equipo que hemos visto, sobre todo en casa, en otras ocasiones, ¿no? De hecho, la derrota de este partido es la primera en casa, si no recuerdo mal, desde noviembre que nos venció Lleida. El partido, yo desde el principio, lo estaba viendo con Manteca y con Dani Rodríguez y les decía, es que el pabellón está frío. No sé si tuvisteis la sensación de que era un partido raro prácticamente desde el arranque. Bueno, es que jugar un Viernes Santo ya me pareció raro, ¿no? Yo digo, bueno, va a ser un viernes de pasión, no sabemos si de pasión de sufrir o de pasión de disfrutar, y si no hubo la entrada que hubo otros días. Pero bueno, como decía antes, el equipo siempre es fuerte en casa, pero el rival de enjundia que se encontró pues no lo puso nada fácil. Como ha comentado Ramón, justamente Betis era un equipo que había tenido muchos problemas a lo largo de la temporada por estos condicionantes. Creo que es el equipo que más cambio de jugadores había tenido y sin embargo le sacó un rendimiento óptimo, igual que ha comentado Ramón, hablando de Rodríguez o de Polanco, al que tantas veces nos enfrentamos cuando él jugaba en Almansa. Pues Fagiano, menudo partidazo hizo. O sea, si después del partido se hubiera quedado en Alicante para jugar con nosotros el resto de la temporada, no me habría importado.
Lo decía en la rueda de prensa, aunque no lo vamos a escuchar, después escucharemos, eso sí, la valoración del técnico. 19 Polanco, 26 Rodríguez, 18 Fagiano. Estamos hablando de prácticamente más de 60 puntos entre tres jugadores, y decía Antonio, es que sabíamos, Antonio Pérez Caínzos, sabíamos que eran esos jugadores a los que había que parar. Sí, pero la verdad es que Alicante no se encontró cómodo, ¿no? Además, las canastas, sobre todo de Rodríguez, muchas llegaron en momentos complicados para su equipo, ¿no? La verdad es que es un jugador que está marcando diferencias en esta liga desde su llegada a Betis, y junto con Polanco la verdad es que nos hicieron mucho daño en momentos puntuales, ¿no? Había momentos en los que HL Alicante parecía que cogía un poco alguna pequeña renta, incluso que parecía que podía coger el dominio del partido, eso que hemos visto en otras ocasiones en los que el partido va un poco gris, pero llega un tercer, cuarto y el equipo arrancaba, pero esta vez no fue así, ¿no? Cuando parecía que tenía esa ocasión, Fagiano hizo mucho daño y Rodríguez también sobre todo, y nos cortaron las alas, y luego llegamos a un final en el que también las imprecisiones puntuales de Adrián Rodríguez, un poco algunas rotaciones un tanto extrañas que hubo en el partido, quizá debidas a diversas circunstancias que en ese momento no teníamos en cuenta los aficionados, pues hizo que la verdad es que no hubo opciones finales de pelear esa victoria. Te iba a preguntar por otra cosa, pero ya que habla de las rotaciones y que yo tengo la suerte de que no hay guión, pues vamos a ir a esas rotaciones. Sorprendió que Tyler Harris, después de haber tenido momentos muy brillantes, no volviera. Luego supimos que había estado muy enfermo durante la semana. Sorprendió que Richard Valint, que tuvo momentos brillantes, tardara tanto en volver. No sé si os sorprendió también ciertas rotaciones o cierta gestión de las rotaciones de Pérez Caínzos, o sabiendo que había jugadores muy tocados, también se puede atribuir a todos esos problemas que habían tenido a lo largo de la semana. Sí, bueno, sabes que en general desde fuera no nos suele llegar mucha información de cómo está el equipo por dentro, pero sí que sorprendió, como tú dices, algunas de esas rotaciones, e incluso también el fichaje que se estrenaba en casa el otro día, ¿no? Este escolta que hemos fichado, Ventura, que sorprende por la posición, ¿no? en la que juega, porque siempre habríamos pensado reforzar el equipo quizá más en una posición de pívot o incluso de base, pero particularmente de escolta era una posición en la que estábamos bastante bien surtidos, ¿no? Entonces ese movimiento de incorporar a otro jugador, el ver que muchas veces jugábamos sin un 5 puro, porque bueno, yo creo que fue el partido en el que más echo de menos a Gatell. Mus tuvo muchos minutos, pero el resto se lo tuvieron que repartir entre costas. El Ramadán también le pasa factura a Mus a la hora de no poder comer en horas diarias, y sí, quizás también lo notó. Sí, son muchos condicionantes, como te digo. Si Davison no estaba bien, Gudmundsson tuvo que tomar la dirección de juego durante muchos minutos. También es la suerte de tener una plantilla hasta cierto punto flexible en ese sentido, pero claro, sigue siendo una plantilla muy corta en cuanto a algunos efectivos te fallan. Si tienes a Gatell lesionado, Harris que ha estado malo, Davison también tocado, no es fácil ganar así los partidos, y claro, cómo repartes los minutos en función de cómo va el juego, a veces te sale cruz, ¿no? Como en este caso, que hubo jugadores, como comentas, ¿no? En el caso de Valint, que hizo buenos minutos y a lo mejor no disputó tantos como habría podido. Hablaba de hemos echado de menos a Gatell, se volvió a perder el rebote, es algo en lo que está incidiendo mucho Pérez Caínzos. Desde que no está Edu Gatell, el equipo no gana en las estadísticas en rebote, concede muchas segundas oportunidades, y eso al final lo nota. Sí, al final Edu Gatell es una pieza importante, y si tú quieres dar un salto de calidad, de jugar con una rotación menos interior, de la experiencia y de la calidad, además especialmente en el rebote que te da Edu, pues es algo que acabas notando sí o sí, aunque es verdad que durante su baja hemos ganado muchos partidos ante rivales quizá un poco más asequibles, y parece que no se le ha echado tanto de menos a nivel de resultados, pero yo creo que sobre todo en este tramo final de la liga es importantísimo que pronto pueda entrar en dinámica y aportar, porque el equipo lo necesita, ¿no? Aunque es verdad que no somos un equipo que busque mucho juego al poste, pero sí que se hacen muchos lanzamientos, es importante cerrar el rebote y ganar segundas oportunidades ahí debajo, para tener más fuentes de aportación ofensiva y no depender únicamente del acierto, sobre todo de Davison o Gudmundsson, ¿no? Es que fue demasiado tiro exterior el otro día, nos lo fiábamos demasiado a los tiradores y se echó mucho de menos este juego interior en las primeras y en las segundas oportunidades. Hablaba ella de la llegada de Ventura. ¿Te sorprendió que HL Alicante fichara a Ventura por dos motivos?
Uno, porque es un escolta, como decía ella, un jugador exterior, que parece que es la posición que tenías más cubierta, y dos, porque es un jugador que lleva muchos años en una categoría superior y yo creo que no esperábamos nadie que acabara en HL Alicante. Sí, la verdad es que cuando salió el nombre, que prácticamente además salió como por una pequeña filtración, que alguien lo vio dado de alta en la federación y enseguida corrió como la espuma el rumor, lo primero que hacíamos era mirar un poco la posición en que jugaba y decías, no, tienes a Gudmundsson y Davison cubriendo esa posición, Balin también haciendo la rotación, incluso Hook, y no acababas de entender. Lógicamente aquí sería Asier el que tiene que dar a lo mejor tiene la respuesta al motivo que hace que ese fichaje sea atractivo, quizá pensando en el medio plazo o quizá en dar más experiencia, a lo mejor en quitando algunos minutos a Balin, que a veces es más irregular, más joven. Pero bueno, el otro día vimos que ya le dieron minutos en el primer cuarto, que estuvimos jugando sin bases, en parte por la lesión, por la enfermedad de Harris, imagino, y tuvo muchos minutos, se le veía físicamente quizá un pasito por detrás, lógicamente en el acoplamiento a las jugadas también se le veía algo desubicado, pero también entiendo que eso es que quieren darle confianza para que de aquí a final de temporada llegue a ser un jugador que sea relativamente importante y complemente al equipo. Y bueno, dentro de un par de semanas igual tenemos más la respuesta para ver lo que se espera y lo que aporta el equipo. El jueves, en la rueda de prensa, yo le preguntaba a Pérez Caínzos por Ventura, porque hemos visto a este equipo tener muchos altibajos, tener unas rentas que luego desaprovecha. Yo le preguntaba si Ventura podía ser ese jugador que supiera gestionar mejor esos minutos. No me extrañaría que en algún momento viéramos Ventura, Gudmundsson, Davison, y no por problemas ni de faltas ni de enfermedades o lesiones, sino simplemente porque pueden gestionar mejor cuando tienes una ventaja a nivel de experiencia. No sé si tienes la sensación de que han buscado un jugador que cuando llegue la hora de la verdad te pueda dar esa mentalidad que a lo mejor los jóvenes todavía están aprendiendo. Pues puede ser, también piensan que a estas alturas de la temporada están los roles en el equipo muy definidos, más o menos pues las rotaciones están relativamente claras, e incorporar una ficha nueva a un equipo a veces puede hasta cierto punto desestabilizar un vestuario. Que se lo digan al Hércules en el mercado invernal, perdón, podemos seguir con el baloncesto. Pues ese ejemplo me sirve, ¿no? Entonces yo creo que a estas alturas de temporada tiene que ser un fichaje que esté muy claro, que se vaya a acoplar muy bien al equipo, y puede ser en parte ese uno de los motivos por los cuales desde la dirección deportiva se ha incorporado a este jugador con experiencia muy contrastada, que viene de la ACB, se ha formado en el Joventut y que en principio algo tendrá que aportar al Lucentum, aunque sea en esa posición que decimos que está muy reforzada, que puede servir para abrir juego por otras facetas, pero puede que uno de los motivos sea que sea una de estas personas que sabe gestionar el tiempo, que sabe hacer vestuario y que no va a entablar una batalla de egos que sabes que pueden hacer mucha pupa en el vestuario. Ramón, antes de irnos con Pérez Caínzos, decía Pérez Caínzos precisamente, este tío ha hecho carrera en la Liga Endesa sin meter una canasta. Los amantes de la estadística se echarían las manos a la cabeza, pero aquí somos muy de los intangibles, ¿te acuerdas? Lo hablábamos mucho cuando Joan Pardina, por ejemplo, y es esa clase de jugador que su valor no lo vas a ver probablemente en la hoja de las estadísticas. Os prometo que son las estadísticas, de verdad. Sí, tienes razón, porque lo primero que hice yo, normalmente cuando llega un fichaje, pues te vas a las páginas para ver un poco su trayectoria, sus números, y miras que ha estado, de hecho ha sido el tercer jugador que más partidos ha jugado en la historia del Joventut, detrás de Villacampa y Rafael Fresa. Casi nada. Casi nada. 10-12 temporadas en ACB y unas estadísticas que aparentemente no hay ningún número que te destaque, ninguna temporada que digas que has ido a 15 puntos, pero todo muy regular. Y lo que dices tú, una persona que consigue estar 12 años seguidos en ACB, siendo además muy querido por su afición, como capitán y demás, te habla bien de lo que dices tú, de otros intangibles, incluso a nivel de vestuario, de ser un tipo que sabe muy bien dónde está, que eso será una de las facetas también que le llevan a incorporar a un equipo como Alicante, que digamos que tienes hecho las rotaciones, que no necesitas tampoco algo que te arriesgar mucho, necesitas algo que te aporte un poco más. Entonces, un jugador de unos, creo que tiene 31, 32 años, que viene de ACB y que tiene esa experiencia y esos intangibles, pues bueno, confiando en Asier, pues quizás sea una buena decisión. Viendo el equipo que ha hecho Asier con el presupuesto del Lucentum, pues es como para confiar. No estaba muy contento después del partido Antonio Pérez Caínzos, que decía
que su equipo tenía claro lo que tenía que hacer y no lo había hecho. No sé si por falta de preparación, si por la situación en la que estuvimos esta semana, donde algunos de los jugadores no han podido completar todas las sesiones de entrenamiento, pero 3 jugadores, la línea exterior de Betis nos hace 63 puntos, ¿no? Y muchos de ellos en situaciones de 1 contra 1. No hemos estado bien en aspectos de responsabilidad individual, sobre todo en la primera parte. Jugadores que acaban en bandeja, en situaciones que tenemos muy bien trabajadas de ayudas, de defensa de bloque directo, sobre todo con jugadores móviles. Nos han generado problemas y nosotros no hemos estado cómodos contra la defensa de cambios de ellos. Entonces, bueno, el equipo se ha esforzado, el equipo ha intentado hacer las cosas, pero no ha sido un buen partido. Para ganar a Betis tienes que hacer un partido más serio que el que hemos hecho hoy, sobre todo en situaciones de control de su línea exterior. Más allá de que te pueda gustar más o menos, las explicaciones de Pérez Caínzos suelen ser muy didácticas. Quiero decir, es un tío que comunica muy bien lo que quiere decir antes de un partido y después de un partido. Sí, de hecho, escuchándolo refleja un poco lo que vimos, ¿no? Porque, por ejemplo, Joaquín Rodríguez hizo daño tanto desde el triple como en penetraciones, como sacando faltas, forzando esos 1 contra 1 que acababa encontrando con cierta facilidad para cortar hacia canasta. También Polanco lo hizo en varias ocasiones, o Fallano, que cogía el rebote y se metía para adentro con facilidad. Y bueno, lo que dice él, es algo que tenían pensado, que sabían que iba a pasar y no lo consigues parar. Pues bueno, me imagino que habrán tenido sesión de vídeo posterior y focalizar un poco en evitar que se repitan estas cosas. Y que incina, ¿no? Tipo la Riverina. ¿Le quieres poner alguna coma, algún pero, algún punto a todo lo dicho por Caínzos? No, de hecho estaba pensando ahora cuál había sido la última vez que nos habíamos enfrentado a un equipo de Sevilla, y creo que viene de los tiempos de ACB, ¿no? Cuando era San Fernando. Sí, el Cajasol y, ¿no?, de estos equipos, y este año parece que se ha convertido en nuestra bestia negra, porque no hemos podido ganarles ni un solo partido, y ahora el resto de encuentros que nos quedan por delante es que ya no es solo mirar las victorias, sino ir calculando cada uno de los average, porque bueno, parece que estamos bastante estables en la posición 8ª, pero aún todavía habría margen para subir un poquito más. Betis se queda a 4 victorias de nosotros, en caso de empate ya sabes lo que pasaría. Mar es una gran playmaker porque me acaba de dar la asistencia que estaba esperando. Ha hablado de que hay que ir mirando los average con lo que está por venir, porque Ramón, el calendario es de AUPA. Sí, ahora vienen 2 partidos contra equipos de la zona media, Fuenlabrada y Ourense, y luego prácticamente son todos duelos directos ante 4 de los equipos que están en la parte alta. Recuperar alguna veraz, como a veces hemos comentado el de Lleida, será clave si quieres optar al factor cancha. La verdad es que es algo que se está complicando porque los rivales no están fallando, aunque ellos también tienen duelos directos. Y vamos a ver, estos 2 primeros partidos ante Fuenlabrada y Ourense, no fallar ahí es lo que te va a poner en, digamos, probablemente depender de ti mismo para poder llegar a ese factor cancha, ¿no? Que yo creo que va a ser clave para tener una serie de playoffs que podamos disfrutar más que el año pasado, ¿no? Que recuerdo que llegamos un poco ante Palencia sabiendo que no había mucho que hacer, y de hecho fue una serie que fue fugaz, ¿no? Yo creo que al menos este año el equipo se merece tener una serie con factor cancha, ojalá, pero por lo menos alargarla a 4, quinto partido y disfrutar de ella, ¿no? Es que, Mar, yo estaba mirando la clasificación, suponiendo que suba Leima Coruña, que es el que va primero, vamos a suponer que sigue primero cuando acaba, claro, Tizona Burgos, San Pablo Burgos, Movistar Estudiantes, probablemente en un playoff de todos esos, al que menos te importaría ver es a Força Lleida, teniendo un equipazo, pero es el que menos peso tiene de todos ellos, pero claro, es que estamos hablando de rivales que con el factor cancha en contra, incluso con el factor cancha a favor, se hace muy complicado, como el año pasado cuando te tocó Palencia. Sí, Lleida, si no me equivoco, hace un par de años estaba metidísimo en la Final Four, y en el partido de casa perdimos solamente de 5 puntos. En un par de semanas vamos allí, dije que era uno de los encuentros clave. El resto ya verás, son bastante ajustados. Contra San Pablo Burgos perdimos, si no me equivoco, 78-75,
por un triple que falló Davison en el último segundo que nos habría dado la prórroga. Entonces, ese podría ser uno de esos partidos donde rascar un poco más. Contra Guipúzcoa no recuerdo cómo habíamos quedado, pero creo recordar que tampoco era muy alto el average. Y esa primera plaza que tú comentas que tiene Leima Coruña, que está bastante encaminado, habrá Vamos que a ver ver. Tizona-Burgos. Vamos a ver, porque es que Tizona está a una sola victoria. Está todo muy apretadito Sí, por la parte de San arriba. Pablo y Movistar Estudiantes están a 2. Es que Sí, sí. yo no descartaría todavía Movistar Estudiantes si es capaz de superar el trauma carrera como candidato a acabar primero. A ver, yo creo que todavía queda mucho que decir en esa lucha por el ascenso, porque de hecho Coruña parecía que lo tenía hecho cuando ganó claramente a Estudiantes y luego perdió 2 partidos y se le volvió a complicar. Lo que pasa es que a Estudiantes se le ha hecho un poco bola la competición y Leima ha vuelto a recuperar sensaciones, pero Tizona va como un rayo. Y hace 2 semanas me acuerdo que Antonio Pérez Caínzos también en la previa dijo que para él Tizona era el favorito al ascenso por calendario y Estaba por allí. dinámica. Y pues ahí lo tenemos, que va hacia arriba, va hacia arriba. Y la verdad es que si yo tuviera que pensar en elegir rival, prácticamente ninguno. Fíjate que, por ejemplo, quizá el que menos querría sería Estudiantes, porque a pesar de todo pues es Estudiantes, y es el que probablemente es más difícil que nos toque, porque al haber ganado la Copa él tiene asegurado ser segundo si se queda de los 5 primeros, con lo cual se iría a jugar probablemente contra el Betis. Vaya eliminatoria. Entonces, a esa no lo quitaríamos, pero claro, a cambio tendríamos probablemente alguno de los 2 de Burgos, que tampoco es que... Y curiosamente, Movistar Estudiantes, las 2 últimas veces que han jugado en el centro de tecnificación han perdido. Se ha ido Rivero bastante cabreado esas 2 veces. Bueno, la de pretemporada le molestó un poquito menos. Le molestaba más haber tenido que jugar ese partido casi que perderlo. Sí, pero fue un buen repaso, ¿eh? Sí, fue un bañito interesante. Y Rivero nunca, no le gusta perder ni los amistosos. O sea, No, que Rivero... ese no estuvo mal. Y fíjate, San Pablo, que esta semana se estaba rumoreando que incluso podían cambiar de entrenador y están ahí entre los primeros puestos. Yo no recuerdo una Léboro tan apretada por arriba a estas alturas del calendario sin un claro favorito, porque están todos en 2, 3 victorias. Sí, fíjate, y hablabas tú de Lleida, quizá de equipo con menos nombre, probablemente sea así, pero a nivel de afición y de jugador de equipo local, es probablemente el peor rival que te puedes encontrar. Allí montan unos... Barris Nord de... Barris Nord, bueno, nosotros lo sabemos, también nos trae buenos recuerdos jugarnos un 5.º partido allí, no estaría mal, pero de hecho, sin ir más lejos, esta semana han desplazado 400 personas a Logroño para animar al equipo y tienen verdaderamente volcada a la gente. Además, en su cancha son especialmente... aprietan mucho al tema también arbitral y generan mucho ambiente y es muy complicado ganar allí. ¿Tú crees que si tocara, esto ya es baloncesto ficción, un HLA Lleida, ellos estarían jodidos, y perdonadme la expresión, porque dirían, es que me acuerdo de la última vez? ¿Tú crees que esas cosas pesan, que esa memoria se retiene a nivel de clubes y de afición? A nivel de afición, sí. Igual para ese partido tendríamos que hablar con Osvaldas, ¿no? Y llegar a algún tipo de acuerdo anterior algún acuerdo con él de algún tipo. Yo creo que sí, porque ese tipo de cuestiones en la afición perviven Si se llegara a un mucho. 5.º partido, seguramente en los más viejos del lugar, como se suele decir, seguro que recordarán y aparecerán los fantasmas de lo que sucedió hace ya 20 y pico años. Habría reportajes y reportajes de recuerdan hace 20 años cuando... la última, y esta tiene que ser rapidita, posesión de 24 segundos. Los 2 próximos partidos son claves para que tú puedas aspirar a todo, lo digo porque se supone que son rivales que no son de los con los que te vas a jugar las habichuelas, pero como no ganes, probablemente vas a llegar muy desmejorado. Sí, eso va a pesar mucho a nivel psicológico. Veremos este fin de semana en Fuenlabrada con el equipo de Toni Ten, pero yo nos reencontraremos con viejos conocidos como Van Zegren o como Jorge Bilbao, pero uno de estos partidos, que es el de Orense, se juega también en casa, donde el equipo es fuerte sí o sí. Entonces sería bastante estrepitoso que acumular 2 derrotas. Yo confío en victoria. Ramón, a modo de contraataque. Sí, yo creo que además más clave seguramente el de Fuenlabrada, porque está en una dinámica algo mejor. Ourense fuera de casa juega bastante mal, entre comillas, ha tenido peores resultados, y lo que es sacar la victoria a Fuenlabrada yo creo que es un impulso que luego aquí en casa ante Ourense podemos refrendar y dar ese pasito para pelear esa última jornada, a ver
hasta dónde somos capaces de llegar. Ramón, Mar, hablamos dentro de 2-3 semanas y ya vemos dónde podemos estar y con qué ánimos afrontamos el tramo final, ¿os parece? Perfecto. Y a ver si con victoria. A ver si con victoria, por favor, sería agradable. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana a arrojar un poquito de luz sobre esto de la posible fusión por absorción, que no es lo mismo una fusión que una fusión por absorción, con Manteca y con Juan Fran Millán. Eso será mañana, sed felices, buenas noches.